empieza a entenderlo. Agustín, empieza a entenderlo. No, empiezo ahí. Algo tiene que haber que, pese a que intento hablar el lenguaje vulgar, no en jerga política ni filosófica, a pesar de todo puede chocar con las ideas que tenéis recibidas. Es útil que las saquéis aquí, que las saquéis a la lista, que digáis qué es lo que os resulta duro de entender en algo de lo que os he dicho hasta ahora. Para arriba, creo. Dile que hay que dar. ¿Se me oye? Después que apretas, le das para arriba, se queda, Agustín, habla fuerte. ya sé que no hay que confundir la revolución con la poesía. Que esto es un brote poético al que le falta el llanto y la rabia que la haga germinar, eso ya lo sé. Pero no me gustaría quedarme en mero apéndice del sistema. Como veis, somos como otro corrillo más, no somos más. Eso no me gustaría. Preferiría ser mosca cojonera que picara un poco de vez en cuando. Gracias, es lo mismo. Él ha recordado lo que Sócrates dijo de sí mismo, según testimonia la apología de Platón. Él se describía como el tábano que estaba destinado a picarle a Atenas para que despertara. Gracias por el recuerdo, pero al lado está esta corrección en la que insisto. No se trata de individuos, tampoco se trata de Sócrates individuo. Quien tiene que despertar, quien puede picar, no es una mosca individual. Esto es enjambre sin número, a lo que llamo pueblo que no existe. Hay una cosa que hay que estar alerta, porque también es un modo de corroer que tienen ellos, que es pretender que pueden cambiar la lengua de la gente, sustituyendo la lengua corriente y común con las jergas, haciéndonos imponer jergas como prima de riesgo y no sé cuántas cosas de los economistas, de los especialistas, de los expertos, y nosotros nos tragamos eso como algo natural. Y esa es la primera violencia que se está ejerciendo contra el pueblo. Entonces, lo primero que hay que hacer es no dejar colonizarnos por esa especie de cosa que se va insidiosamente dejando caer desde todas partes, no solo desde arriba, desde el vecino, desde el lado, desde el otro, porque parece como que es natural como las lechugas, eso de hablar de la prima de riesgo. Hay que desconfiar de eso. La imposición de esas jergas, repetir esas jergas, es el modo de integración y de asimilación del movimiento y de cualquier revuelta. Terminaron con el cojo Manteca, me acuerdo, enseñándole a hablar de infraestructura y supraestructura, pobrecito. Después acabarán con cualquiera, el más bravo de todos, enseñándole esos terminachos que son infames. Nosotros no podemos, no hay interlocutor para esas palabras. Hay que olvidarse de esa jerga. Cuando la autoridad dice no hay interlocutor con los indignados, efectivamente, ¿cómo lo va a haber? ¿Cómo va a haber interlocución entre la gente corriente cuando... Déjame terminar. Continúo. Es que no me deja, ¿eh? No hay interlocutor. ¡Viva la lengua de mi madre! Y ya se decía, enorgullécete de tu fracaso que sugiere lo limpio de la empresa. Gracias. Muy bueno. Perdona, Isabel, es que lo que me interesa más, lo que me interesa aquí sobre todo es, lo que me interesa es recoger dificultades, contras que se producen cuando se dice así. Por lo menos es muy oportuno lo que nos ha resultado. Hay que hablar como yo mismo estoy tratando de hablar en lengua corriente y desde luego no tragar nada
de la jerga, ni política, ni filosófica, ni científica, porque todas ellas están hechas para mentir. Pero dicho esto, y en lengua corriente o la que salga, sigo pidiendo dificultades, contras. Acércate al mío. Yo quiero decir algo. Oye, que pide la palabra, pide Bueno, la palabra. vale. Que pide la palabra. Bueno, ya que Me agrada de nuevo luego. verte por Ay, aquí. perdón. Y ha sido una maravillosa coincidencia en este paseo de la tarde. Y me ha encantado un concepto del que has hablado. Y me gustaría... Date la vuelta. La asamblea, tío. Míranos. Hala. Yo no, pero algunos sí. Y puedo señalar. Entonces, me gustaría simplemente decirte y que profundizaras un poco más en el concepto de fe. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho y querría que pudieras añadir un poco más y hablarte. Gracias, joven. Muy bien. Bueno, no lo voy a hacer ahora porque yo estoy esperando palabras más bien contra dificultades. Desde luego no hay ningún concepto, y supongo que los que me acompañan lo han visto. Concepto no es. Luego volveré a decir el lenguaje vulgar, ¿qué es? Yo quiero decir que yo no hablo la lengua corriente ni la lengua vulgar. Yo hablo la lengua de mi madre, es la lengua materna. Y esto es la fe auténtica, la de verdad, la de las mujeres que transmitimos la lengua, que es el ámbito simbólico desde donde ordenamos el mundo. De tal forma que yo no quiero que se diga que es la lengua vulgar o que es la lengua corriente, es la lengua materna, la de nuestras madres. Bueno, equivocada, por supuesto, equivocada. Supongo que muchos lo han notado enseguida. No puedes decir eso es la verdadera fe, porque si estamos destruyendo la fe, estamos destruyendo la fe y no sustituyéndola por ninguna otra. De manera que nunca nada de lo que decimos puede venir a dar en otra fe. En cuanto a la lengua que se llama materna como fundamento, él la veía que es lengua del pueblo, lengua de nadie. En el pueblo que no existe no hay sexos, no hay diferencia sexual. Justamente esa oposición entre las mujeres y los hombres, y además de una manera bien determinada, que es la dominación de las mujeres por el hombre, de la madre por el padre, eso es con lo que empieza la historia. El pueblo está fuera de la historia y no sabe de sexos. No hay por qué intentar dentro del régimen que padecemos una igualación entre hombres y mujeres, como si las mujeres pudieran aspirar a repetir las mismas estupideces que los hombres mayoritariamente han hecho a lo largo de la historia. Lo más que se puede hacer es justamente al derrocar el régimen, que caiga primero lo más alto, es normal. Si en alto están los señores o las mujeres vestidas de señores, pues ellos. Pero de lo que se trata es de corroer por lo bajo la fe que el capital y el Estado necesitan, sin la cual no pueden moverse. Réplica. Oye, si te casas... En ningún momento he hablado de igualdad. Esa política de igualdad me parece tóxica, muy tóxica. Cuando se habla de igualdad, se habla de que las mujeres nos igualemos a los hombres. Yo hablo de la diferencia sexual, porque cuando se dice no hay hombres ni mujeres, mal vamos las mujeres, porque el patrón modélico se nos va a poner el de los hombres. Y cuando yo digo la lengua de las madres, la lengua materna, la lengua como orden simbólico, la de las madres, no la de las jergas, estoy hablando de la diferencia, y de la diferencia en el sentido de reconocer
autoridad que no poder, autoridad personal, aquella de el zapatero con sus zapatos, pues la autoridad femenina y también la autoridad masculina son autoridades distintas. No me parece, en lo de la igualdad, no me siento yo representada. Me temo que esto se va a alargar un poco yo, y tal vez un poco inútilmente. Por supuesto, he dicho que con la historia bajo el régimen, lo que rige no es que sea una diferencia, es una sumisión. La historia empieza con la sumisión de las mujeres, con la venta de las mujeres y la compra, con la guerra por la riqueza que las mujeres son. Así es la realidad histórica, la realidad social. Donde he dicho que no hay sexos, es en el pueblo que no existe. Por debajo de esa realidad y la realidad personal está eso. En todo caso, guárdate de hablar de autoridad femenina y cosas de esas, porque entonces nos enredaríamos y no volveríamos a acabar. Estoy esperando más contras, por favor. Yo no. Más contra más. Más dificultades. Oye, perdóname. Muy rápido. Hay que apretar, ¿no? Dale por arriba y déjalo ¿Cómo es? fijo ya, porque déjalo así mucho más cómodo. En el Amazonas se roban a las mujeres. Toma. No, tienes que darle, pero déjalo fijo, ¿eh? Un punto más, un solo punto más. C como incondicionalidad acrítica. C como incondicionalidad acrítica. Sometimiento, sumisión. Ceguera. Y ceguera. Y por el otro lado, lo contrario sería la desilusión. Desilusionar. Romper esta realidad convertida en fe. No toques. Gracias, Ricardo. No te he querido decir, no te he querido pedir que traduzcas incondicionalidad acrítica a la lengua vulgar. No te lo he querido pedir porque a lo mejor resultaba un poco difícil. De todas formas, como todos entendemos, por fortuna o por lo contrario, la jerga, pues habéis oído. Más dificultades antes de seguir.